El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 36. Otras parábolas del reino de los cielos, parte cuarta. La parábola de los talentos, segunda parte. Continuamos tratando el tema de los dones que tienen que ver con la parábola de los talentos que hemos venido disfrutando desde el capítulo anterior. Dones de sanidades. Es el cuarto don por medio del cual se manifiesta el Espíritu Santo. Si tú eres cuidadoso al leer la palabra y te acercas a ella sin presunción, entenderás que aquí no se habla solamente de sanidades físicas, sino que el Señor habla de una sanidad integral. Veamos, un versículo que les gusta recitar a los, comillas, especialistas en sanidades, está en 1 de Pedro 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, que a la vez es una cita de Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los interesados en la realización de, comillas, curas milagrosas, recitan la parte que dice, por cuya herida y por su llaga fuimos sanados o curados, pero olvidan el contexto del versículo. Primero dice que el Señor llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Afirma que nosotros mediante su muerte morimos a los pecados y que ahora vivimos a la justicia. Es decir, ya no practicamos hechos de injusticia, sino que presentamos nuestros miembros para agradar a Dios. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como armas de injusticia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como armas de justicia. Romanos 6, versículo 3. Igualmente el pasaje afirma que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y ahora sí agrega la frase tan trillada por los cristianos: por su herida fuisteis sanados, o por su llaga nosotros fuimos curados. Téngase en cuenta que esa sanidad es una sanidad integral, que comienza en las partes interiores del ser humano. Cuando una persona cree y recibe al Señor Jesús, su espíritu humano es vivificado, su alma es restaurada y en su cuerpo comienza un proceso de vivificación que culminará con la venida del Señor, donde el cuerpo humano de los creyentes será totalmente transfigurado, es decir, cambiado por un cuerpo inmortal y espiritual. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, versículos 51 al 53 y Filipenses 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es por esto que Romanos 8, 10 y 11 afirma: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros. Lee estos dos versículos con espíritu de discernimiento y con oración, y notarás el orden que tiene el Señor. Primero, Él trabaja su sanidad en nuestro espíritu y nuestra alma, viniendo a morar en ellos, especialmente en nuestro espíritu, desde donde hace su trabajo de transformación del alma. Y cuando esto es real, cuando Cristo está en el creyente, el cuerpo de éste está muerto. ¿Muerto para qué? Para el pecado. Es decir, no puede pecar, porque una persona que vive en el espíritu, todo su ser es gobernado por él y no puede pecar. Su espíritu está lleno de justicia y lleno de vida, la vida eterna, la vida de Dios. Cuando esto es así, la palabra trae una promesa hermosa. Si el Señor Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, hará algo maravilloso con el cuerpo mortal de los creyentes. Lo vivificará, es decir, suplirá también su vida eterna en él. Observa que el verbo está en el tiempo futuro, lo cual quiere decir que es un hecho que sucederá después. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús regrese, cuando suene la séptima trompeta, que es la última, la final. Los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo de gloria, semejante al cuerpo del Señor Jesús resucitado. Y los que vivamos en esa época, a lo cual aspiramos en el Señor, seremos transformados, transfigurados en nuestro cuerpo, y recibiremos un cuerpo semejante al del Señor resucitado. Esta es una verdadera y genuina sanidad. Volvamos a 1 de Pedro 2, versículo 24, y hablemos de esa pequeña frase: por su herida fuisteis sanados. ¿Qué herida es esa? El Señor, cuando fue juzgado y muerto por los judíos y los romanos, fue golpeado, abofeteado, coronado de espinas, atravesado por clavos de metal en sus pies y en sus manos, y de esas heridas manó sangre, toda su sangre. Pero además de estas hay una herida muy especial, de la cual Juan hace un relato también especial. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 19, versículo 34. Sin duda, Pedro e Isaías se refieren a esta herida llaga, y solo Juan vio ese detalle, aparentemente insignificante, pero muy revelador. De la herida que el soldado produjo en el costado del Señor, salió sangre y agua. Todos los que estaban cerca de la cruz de Jesús vieron que de él salía sangre, pero solo Juan vio el agua. Esa sangre y esa agua que salieron de la llaga del Señor Jesús son nuestra genuina sanidad. Todos los hombres estábamos enfermos. Satanás sembró en el hombre desde Adán su naturaleza de enfermedad que se llama el pecado. Y esa horrible enfermedad finalmente produce la muerte. Todos los hombres estábamos condenados a la muerte, a pasar la eternidad en el lago de fuego. Pero, aleluya, cuando el soldado romano enterró la lanza en el costado del Señor, salió sangre y agua para nuestra sanidad, para que podamos vivir para la justicia y vivir por la eternidad. Por eso el Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significado tienen la sangre y el agua? Sabemos por la Biblia que en la sangre está la vida, bios, la vida física de los seres vivos que tienen sangre. Génesis 9, versículo 4. Al ser derramada, Jesús estaba muriendo en su carne por todos nosotros, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. A los ojos de Dios,
todos los hombres morimos en Jesús. Debido a la sentencia que el Señor había proferido sobre Adán en el Edén, que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal moriría, se cumplió en Jesús. Él murió por todos nosotros y todos morimos con Él. De otro lado, esa sangre derramada tiene como función limpiarnos de todos nuestros pecados. Eso dice la palabra de Dios en 1 Juan 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Y cuál es el significado del agua que Juan vio en el costado de Jesús? Los hermanos que son superficiales no tienen el hábito de sumergirse en las profundidades de la palabra. Afirman que el agua a la que se refiere Juan no es otra cosa que el plasma de la sangre, el cual está compuesto en un 90% de agua y un 10% de múltiples sustancias disueltas en ella, especialmente proteínas, glúcidos, lípidos y productos de desecho del metabolismo. Esto es verdad, pero el Espíritu no quiere que nos detengamos en esas cosas que no van más allá de un simple conocimiento mental. El Señor desea que en cada pasaje de su palabra encontremos el significado espiritual. Muy bien, en la Biblia algunas veces el agua significa muerte, como en Génesis 1, versículo 2, donde la tierra estaba cubierta por agua y en ella no había ninguna clase de vida, es decir, estaba llena de muerte. Igualmente en Juan 2, cuando Jesús en las bodas de Caná transformó el agua en vino, las 6 tinajas que estaban allí para un rito religioso de los judíos fueron llenas de agua hasta el borde, lo cual significa que los hombres religiosos se llenan de muerte hasta el borde, pero cuando invitan a Jesús a vivir en ellos, Él transforma esa muerte religiosa en vida, representada aquí por el vino que surgió de la transformación que hizo Jesús de agua en vino. De la misma manera, el agua que salió del costado de Jesús representa la vida, según podemos verlo en Juan 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Los judíos estaban celebrando la más grande fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y debe suponerse que estaban saciados, llenos de vida, pero no era así, porque sus fiestas, a pesar de que habían sido ordenadas por Dios, no las veían como tipos de Jesús y ellos las habían convertido en meros ritos religiosos. Por eso, cuando la fiesta había llegado a su punto más alto, el Señor alzó la voz para decirles: sus fiestas le producen sed y ustedes están sedientos. Deben venir a mí para que desde su interior corran ríos de agua viva. Para tener esos ríos de vida, basta hacer algo muy pequeño: creer en mí. Cuando una persona recibe al Señor Jesús, inmediatamente el Espíritu viene a morar en su espíritu humano y Él, el Espíritu, es una fuente inagotable de agua de vida. Otro pasaje que nos presenta el agua tipificando la vida eterna está en Juan 4, versículos 1 al 42, donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Entre las muchas cosas que ocurren en el pasaje está aquella donde Jesús le dice a la mujer que le dé de beber. Ella rechaza la petición por la discordia que existía entre judíos y samaritanos. El Señor le replica diciendo que si ella supiera quién es el que le pedía de beber, ella le pediría
y él produciría en su interior una fuente de agua que salte para vida eterna. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua borbotante para vida eterna. Versículos 13 al 14, traducción literal. Lo anterior nos lleva a concluir que el agua que salió del costado de Jesús representa la vida eterna. Cuando el Señor murió en la cruz, nosotros no solo morimos con Él, sino que el Señor juzgó y eliminó todas las cosas que Satanás había introducido en el hombre y que le impedían acercarse a Dios, cosas tales como el pecado, que es la naturaleza de Satanás, los pecados, las conductas humanas propias de la naturaleza pecaminosa que mora en el hombre, el mundo, que es el sistema diabólico que atrapa a los hombres y que los convierte en enemigos de Dios, las divisiones en razas, géneros, nacionalidades, el viejo hombre y otras. Todas ellas fueron destruidas por el Señor en la cruz y nos liberó de esos fardos y ataduras para que ahora en plena libertad podamos recibir la vida de Dios, que es el Espíritu, que según Juan 7, versículo 39, hemos recibido todos los que creemos en el Señor Jesús. ¿No es maravilloso? Demasiado precioso. Esta es la verdadera sanidad como don, que el Espíritu reparte a los creyentes, a cada uno como Él quiere. Pero el cristianismo, sin lograr entender la palabra, porque no quieren buscar al Señor, sino que los hermanos se dedican a seguir a hombres que los desvían y pretenden hacer del don de sanidad de su orgía, donde no es el Espíritu Santo quien se manifiesta, sino el diablo con sus huestes ha hecho de este don algo repugnante a los ojos del Señor. Algunos líderes cristianos, comillas, sanadores de profesión, les encanta reunir multitudes y practicar algunas, comillas, curas milagrosas. A ellos les complace hacer oraciones que más bien parecen fórmulas mágicas, mediante las cuales algunas personas son, entre comillas, sanadas de diversas enfermedades. Ahora, si el hecho se da frente a una cámara de televisión, mucho mejor, porque de esa manera el, comillas, sanador, es conocido a nivel local, nacional y mundial, y su fama llega mucho más allá de la fama de los hombres mundanos famosos. Luego las personas que fueron curadas se paran frente a la cámara, con micrófono en mano, a testificar que el Señor las sanó, pero no aclaran cuál Señor, porque indudablemente se refieren al Señor que, comillas, oró por ellas, pero no al Señor Jesús. A Él ni siquiera lo nombran. Ahora bien, esos testimonios se dan sobre sanidades intangibles, invisibles, comillas, que yo tenía un fuerte dolor en el vientre y cuando el reverendo oró por mí, me pasó el dolor. ¿Quién puede dar una constancia de esa sanidad? Nadie. En una época reciente en el cristianismo se puso de moda el milagro de calzar los dientes, y aparentemente era evidente que algunas piezas dentales eran calzadas con plata. Claro está que a nadie le constaba que con anterioridad los dientes no hubiesen sido calzados en un consultorio odontológico. Junto con estos milagros surgió el de tocar a las personas para que cayesen a tierra, y esta es una moda contemporánea. Por favor, no nos acusen de incrédulos ni de herejes, aduciendo que no creemos que el Señor pueda sanar. Claro que el Señor nos ha sanado en nuestro espíritu, lo ha llenado de vida, en la medida que le permitimos transformar nuestra alma, llenándola con su vida divina, y eventualmente, cuando Él quiere, sana nuestro cuerpo de diversas enfermedades, cáncer, leucemia, dolores diversos. Todo lo hace según su voluntad. Lo negativo de esas señales está en el origen, la intención y la consecuencia de esas llamadas, comillas, sanidades divinas, practicadas por algunos grupos llamados cristianos.
Queremos recordar nuevamente Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Todos esos, entre comillas, milagros de sanidades, de tumbar a la gente y de tantas cosas aberrantes que practica el cristianismo, se originan en una fuente de maldad, pero no en el Señor. Y lo afirmamos así por varias razones. La primera, casi siempre esas personas que testifican las sanidades ni siquiera son salvos, no son hijos de Dios, no son regenerados y no han nacido de nuevo. Segundo, la sanidad practicada en ellos no produce vida, no hay una búsqueda del Señor, no hay ninguna glorificación para el Señor. Es lo mismo que ocurrió cuando el Señor sanó a 10 leprosos en Lucas 17. Solo un samaritano regresó al Señor para glorificarlo. Y él fue salvo porque tuvo fe, es decir, creyó en quien lo había sanado. Tercera, la única intención que tiene él, comillas, sanador, es la de volverse famoso, la de ganar adeptos y seguidores, porque eso le representa un ingreso económico sustancioso. Cuando el Señor Jesús sanaba a las personas de diversas enfermedades, siempre les rogaba que no lo dijesen a nadie. A algunos simplemente les ordenó que se mostraran al sacerdote para testimonio, pero les encarecía que no lo llenaran de fama, porque el Señor no le agrada para nada la fama entre los hombres. A Él le encanta lo secreto, lo privado. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Juan 5, versículos 40 al 42. Todo lo contrario hacen los mercaderes contemporáneos de la sanidad, que la utilizan como medio para llenarse de fama. Todos estos son hechos de maldad que en el día del tribunal de Cristo no tendrán ningún valor, sino que por el contrario testificarán contra quienes los practicaron. Si tú, querido lector, quieres saber un poco más del origen de todos estos hechos, entre comillas, milagrosos, te recomiendo que leas el libro El poder latente del alma, escrito por Watchman Nee, un hermano que vivió en el siglo XX y a quien el Señor le dio mucha visión sobre sus negocios, y sobre este tema tiene mucha claridad, la cual plasmó en el libro señalado. Mediante la lectura de este libro, el Señor te ayudará a salir del engaño en que ha caído el cristianismo de hoy. Este libro se puede conseguir en internet de manera gratuita. Deseamos aclarar lo siguiente: de ninguna manera estamos tratando de atacar organizaciones o personas. Sabemos que estas palabras levantarán controversia, especialmente entre los dirigentes que lideran esas organizaciones. Y lejos esté de nosotros querer desatar una polémica que daña a los hermanos. Solamente deseamos presentar la revelación y la visión que el Señor en su misericordia nos ha otorgado a lo largo de más de 4 décadas de haber recibido al Señor y haberlo servido, siguiendo al Espíritu, especialmente en los 2 últimos decenios. No podemos saber cuántos de esos líderes son lobos disfrazados de ovejas, o sea, cuántos son falsos maestros y cuántos son genuinos creyentes que han caído en el lazo del diablo. Bueno, pienso que la mayoría son lobos disfrazados de ovejas. Si eres un creyente genuino y lees estas líneas con humildad, estamos convencidos de que el Señor te dará revelación en tu espíritu y alumbrará los ojos de tu entendimiento
para que puedas saber estas cosas. Hablamos aquí para los genuinos creyentes, no para los lobos disfrazados de ovejas, con la intención y la esperanza de que para aquellos el Señor en su misericordia les haga resplandecer la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. A ustedes, hermanos queridos, los alentamos con amor a que busquen la verdad, que les será revelada mediante la unción que ustedes recibieron del Señor y mora en su espíritu. Es tiempo de salir de tanta mentira y engaño y de venir al Señor para tener un encuentro real con Él. Es tiempo de ser iluminados para seguirlo a Él como el camino, porque no hay un camino diferente a la persona del Señor Jesús. Sin pretender ser Pablo, sino simplemente hermanos que han sido objetos de la misericordia del Señor, con todo el amor y el respeto, repetimos con humildad las palabras que Pablo profirió cuando estaba de paso por Mileto. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, versículos 26 y 27. Pablo no rehusó hablar toda la palabra que el Señor le pidió que hablara, sin importar que eso le causara inconvenientes, envidias, detracciones, murmuraciones e intenciones de matarlo. Hoy el Señor desea encontrar a algunos de sus hijos que enciendan el candelero y no lo pongan debajo del almud, sino en lo más alto para que alumbre a todos los que están en casa. Esperamos, querido lector, que estas palabras sean de iluminación para ti. Podemos ratificar las palabras con las que Pablo se despidió de los hermanos con quienes se reunió en esa ocasión. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Versículo 32. Pablo no encomendó a los hermanos a un ministerio particular, ni a una organización, ni a un líder, sino a Dios y a la palabra de su gracia, porque en el Señor, que es la palabra misma, está el poder que puede sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados. Que esta sea tu realidad. De ninguna manera estamos afirmando que la sanidad divina no sea real y que el Señor no pueda sanar las enfermedades que hay en el cuerpo de las personas. Pero es necesario encontrar y seguir algunos principios que el Señor desea que sigamos y que Él estableció cuando anduvo en carne aquí en la tierra. Si observamos algunos pasajes en los que el Señor sanó a diferentes personas, encontraremos esos principios. Por ejemplo, en Lucas 17 encontramos el relato cuando el Señor sanó a 10 leprosos. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículos 12 y 13. La lepra era una de las más aterradoras enfermedades que podían azotar a una persona, porque quien la padeciese debía aislarse de sus congéneres. Por eso es que la Biblia afirma que aquellos hombres se pararon lejos y alzaron la voz rogándole al Señor que los sanara, que usara su misericordia para con ellos y los librara de ese terrible flagelo. El Señor Jesús no hizo ninguna clase de oración, sino simplemente les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Versículo 14. El Señor no armó un espectáculo, llamando a las multitudes para que se congregaran y vieran el milagro de sanidad que iba a realizar, sino que les dijo con sencillez: vayan a los sacerdotes y muéstrense a ellos. Los hombres tampoco le replicaron diciendo que lo que ellos deseaban era ser sanados y no ir a los sacerdotes. Ellos simplemente obedecieron y fueron. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 14. El Señor ni siquiera profirió una palabra para pedir y ordenar que la lepra desapareciera. Simplemente les pidió que oraran según su voluntad
y ellos obedecieran. Y ¡oh! ¡Qué respuesta tan agraciada! Mientras iban fueron sanados, su lepra fue quitada, su piel fue limpia, su enfermedad desapareció. Uno de ellos, que era samaritano, decidió agradecerle al Señor y regresó. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Versículos 15 y 16. Este era el deseo del Señor, que aquellos hombres que habían sido sanados le dieran la gloria al Señor, pero solo uno, el 10% de los que habían sido limpiados, regresó para alzar la voz y glorificar a Dios. Este es un primer principio. En todo lo que Dios hace en nosotros, debemos darle el crédito, la gloria a Dios y no a los hombres, ni a nosotros mismos. En el cristianismo ocurre lo contrario. Cuando se da una supuesta sanidad, la gloria es toda para el hombre que presuntamente produjo la sanidad, y Dios no es glorificado. Respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Versículos 17 y 18. El segundo principio que podemos ver aquí es que la sanidad se produjo sobre una enfermedad que era evidente. Todos los que habían visto a aquellos hombres sabían que eran leprosos y vieron por lo menos a uno que había sido limpio de su lepra. Esa es una genuina sanidad, pero la sanidad no se quedó ahí, sino que produjo un hecho todavía más honroso. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Versículo 19. El haber obedecido al Señor yendo a mostrarse a los sacerdotes, como el Señor le mandó, sanó su lepra. Y el haber regresado para glorificar al Señor, lo salvó. ¿De qué sirvió a los otros 9 ser limpios de su lepra si no fueron salvos? De muy poco. El Señor no solo quiere sanar nuestro cuerpo, sino Él quiere tomar nuestro espíritu y nuestra alma y producir en ellos su sanidad. Porque hablando espiritualmente, la lepra es una manifestación de la corrupción interior que hay en el hombre. En otras palabras, todos los hombres son leprosos y son sanados de su lepra si van al Señor. Otro caso lo encontramos en Mateo 8, versículos 1 al 4. Cuando un hombre que tenía lepra vino y se postró delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El hombre no trató de manipular al Señor ni de obligarlo a hacer su voluntad, como enseñan hoy los líderes cristianos, diciendo que en la oración hay que ordenarle al Señor lo que Él tiene que hacer por nosotros. No, este leproso se sometió totalmente a la voluntad del Señor y por eso le dijo: Señor. Su primera actitud es la de reconocer el señorío de Cristo. Luego le dice: si quieres. Con estas palabras, el leproso se estaba sometiendo a la voluntad del Señor, no tratando de manipularlo para que el Señor obrara según su capricho. 2 principios más que debemos aprender aquí. Necesitamos en toda nuestra manera de vida reconocer que Jesús es nuestro Señor, que nosotros somos sus siervos, que nosotros somos y que Él hace las cosas según su deseo y no según nuestra voluntad. Cuando el Señor encuentra corazones así, su respuesta no tiene demora. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El Señor ejerció su voluntad sobre una persona sumisa que no estaba llena de soberbia. En los días que se estaba redactando este libro, vimos en la televisión a un predicador enseñando a orar el Padre Nuestro y diciendo que algunos oraban diciendo: Señor, si es tu voluntad, sana a la persona de esta
o aquella enfermedad. Luego él decía que esa era una forma insensata de orar, decirle al Señor que sane si era su voluntad, que eso es una tontería, que se debía orar diciéndole al Señor que él tenía que sanarla. Qué insensatez y qué soberbia la del predicador de Marras. Dios nunca responderá a una oración donde le damos órdenes o intentamos manipularlo. Una oración así es de la carne, es diabólica, y Dios no oye, ni ve, ni entiende nada que salga de nuestra carne. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6. Luego el Señor le dice al que había sido leproso: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. El Señor no quería violar la ley de Moisés ni dar ocasión para ser acusado por los judíos de tal violación, pero le recomendó que no lo dijera a nadie. Aquí hay otro principio: al Señor no le gusta la publicidad, por el contrario le encanta el secreto. Es todo lo contrario a lo que ocurre en el cristianismo. Cuánto les encanta la publicidad a los que fungen de sanadores. El tercer ejemplo de genuina sanidad lo encontramos en Mateo 8, versículos 5 al 13, donde un centurión le rogó al Señor que sanara a su siervo que estaba paralítico. Cuando el Señor le dijo que iría a sanarlo, el centurión le respondió que no era digno de que Jesús entrara bajo su techo, pero que bastaba que dijera una palabra y el siervo sanaría, porque él mismo era hombre bajo autoridad y que tenía soldados bajo sus órdenes, y estos hacían lo que él les pedía. El Señor se maravilló por el hecho de que entre su pueblo, los israelitas, no encontrara tanta fe como la hallada en aquel extranjero. El centurión era romano y sentenció: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículos 11 y 12. Pocos serán los israelitas que entren en el reino de los cielos, distintos a Abraham e Isaac y Jacob, al igual que serán pocos los creyentes que logren ese galardón, que está reservado a aquellos que creen en el Señor y en su palabra, y que lo siguen y lo obedecen. Los demás serán echados en las tinieblas de afuera, donde habrá lloro y crujir de dientes. Una vez que el Señor disfrutó de la fe de aquel centurión, le dijo: ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Versículo 13. Podemos observar que el centurión no tenía ningún afán de que el Señor hiciera algo para sus intereses, sino que Jesús fuese glorificado, porque ese gentil creyó en el Señor, creyó que su palabra era la palabra de Dios y que se cumplía por encima de todas las cosas. El centurión no buscó llenarse de fama, pues ni siquiera se conoce su nombre, ni tampoco el nombre del paralítico, lo que se constituyó en una oportunidad para que el Señor fuera glorificado y además dejara una revelación acerca del reino de los cielos. El cuarto caso de sanidad lo encontramos en Marcos 1, 29 al 31, cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, que estaba postrada en cama por fiebre, y el Señor la tomó de la mano y la levantó, y la fiebre la dejó, y ella sirvió al Señor. Aquí el Señor produjo una sanidad en una persona que tenía un corazón para servirlo, y no para que la multitud se gloriara por su morbo de ver milagros, lo que sí ocurre en el cristianismo degradado. Un caso de sanidad que llama poderosamente la atención es el registrado en Juan 9, donde al pasar Jesús vio un hombre que había nacido ciego. Ese hecho despertó la religiosidad de los discípulos y le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres,
para que haya nacido ciego? La religión que estaba arraigada en los discípulos les hacía considerar que la enfermedad del ciego debía ser culpa de sus padres o de él. Pero la respuesta del Señor fue totalmente contraria a sus conceptos religiosos. No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 3. En el siguiente versículo el Señor se muestra como la luz del mundo y la necesidad de hacer sus obras mientras esté de día, porque cuando venga la hora de las tinieblas no le será posible trabajar. Entonces, para sanarlo, hizo una cosa que nadie esperaba, contraria a todos los conceptos humanos y religiosos. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Siloé traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Versículos 6 y 7. Tal vez la multitud y los mismos discípulos esperaban que impusiera sus manos sobre él, que dijera una oración o que librara una palabra, ordenando a la ceguera que desapareciera. Pero no fue así, sino que escupió en la tierra, hizo lodo, se lo untó y lo mandó al estanque del enviado a que se lavara. El ciego obedeció, se lavó y recobró la vista. Aquí hay una evidencia de su estado anterior de ceguera, no solamente testificado por él, sino por sus padres y sus vecinos. Esta sanidad causó tal controversia entre los fariseos que hicieron venir ante ellos al ciego para preguntarle si había sido ciego y cómo había recibido la vista. Al testificar él sobre su sanidad, no le creyeron. Entonces llamaron a sus padres, quienes testificaron la veracidad de la sanidad, pero tampoco les creyeron y los expulsaron, acusando al Señor Jesús de ser un pecador. Después de esto, el Señor oyó que lo habían expulsado, se encontró con él y este hombre lo recibió, creyó en él y lo adoró. El objetivo de una sanidad genuina es que una persona en verdad sirva al Señor después de ser sanada. Si miramos atentamente el capítulo, encontraremos que la sanidad practicada en ese ciego no fue solamente física, sino una sanidad integral que abarcó el espíritu, el alma y el cuerpo de aquel hombre. Además, Jesús aprovechó la ocasión para mostrarles a los fariseos que ellos eran ciegos espirituales y que permanecían en su pecado creyendo que veían, pero que por su orgullo religioso no podían ver quién era Él y no podían venir a Él. Son tantos casos de sanidad que hay en el Nuevo Testamento que sería interminable relatarlos todos. Y de esa manera poder mostrar cuánta mentira y tergiversación hay en las sanidades que practica el cristianismo contemporáneo, porque son obras que no hace el Señor, sino los hombres en su ambición por ganar adeptos y llenarse de fama. Para cerrar este tema, podemos ver la sanidad practicada en el Espíritu, por el Espíritu, a través de Pedro y Juan, cuando subían al templo, y que está relatada en Hechos 3, versículos 1 al 10. En el pasaje se relata que un hombre que era cojo de nacimiento se sentaba en una de las puertas del templo para pedir limosna. Y cuando Pedro y Juan lo vieron, pusieron en él sus ojos y le ordenaron en el nombre de Jesucristo de Nazaret que se levantara y caminara. Ellos le dieron la mano, lo levantaron y al instante los pies y los tobillos se afirmaron. Se levantó, comenzó a saltar y a dar gloria a Dios. El hombre que fue sanado alabó y glorificó a Dios, no a Pedro y a Juan, porque la sanidad la había hecho el Señor y no los hermanos. Lo mismo ocurre en 1 Corintios 12, donde la palabra reitera una y otra vez que es el Espíritu quien reparte los dones y hace los prodigios según su voluntad. Y el propósito de esos repartimientos es darle la gloria a Dios y no a los hombres. Ni el Señor ni los primeros discípulos practicaron estos dones
para arrastrar tras sí a las multitudes, ni para convertirse en hombres famosos, reconocidos y alabados por las multitudes, como ocurre hoy en el cristianismo, donde el diablo falsifica los dones y engaña a las personas para que furtivamente los sigan a él. ¿Qué tal, querido lector oyente? ¿Qué te parece esto de la sanidad? Y el Señor tiene mucho más para darte a ti. Si lo buscas en el Espíritu, si buscas que Él te revele su palabra y la disfrutas y te llenas de ella, y ayuda a que otros la disfruten y se llenen de la palabra, enviándole la dirección de la página www.las-almedioprimicias.com.